Hola, ¿qué tal? Yo soy Emilia y te doy la bienvenida al podcast Charlemos de. En esta ocasión te voy a invitar a que te sumerjas conmigo en una de las leyendas que ha dado origen a uno de los símbolos más importantes de las festividades de Halloween, las famosas calabazas talladas. Y estas son conocidas como Jack-o'-lantern y en nuestro idioma se traducen como Jack, el de la linterna. Y seguramente te estés preguntando quién es ese tal Jack, ¿no? Bueno, en breve lo vamos a descubrir. Seguramente alguna vez te preguntaste esto. ¿Cuál es el origen de Halloween? ¿Por qué se usan las calabazas? ¿Existen las brujas? ¿Y qué pasa con los fantasmas? ¿Crees en ellos? ¿Alguna vez viste alguno? ¿Conoces alguna historia de terror que fuera real? Todos estos interrogantes y muchos más te vamos a traer en este especial de Halloween. Te invitamos a que te quedes con nosotros una vez más para poder debatir y divertirnos. Esto es Charlemos de, un podcast donde amamos hacernos preguntas y encontrar las mejores respuestas. Y acordate que divagar ya no es solo una cuestión filosófica. ¿Emi? ¿Qué pasó? ¡Oh no! Dulce o truco. Vamos a desempolvar una leyenda que lleva muchos años circulando por este mundo. Para empezar, te puedo contar que las raíces de Jack-o'-lantern son un tanto confusas. Se cree que los antiguos celtas comenzaron dicha tradición en las festividades del Samhain, que seguramente recordarás del episodio anterior cuando decidimos emprender este viaje lleno de misterios que envuelven la noche de los 31 de octubre. Pues bien, al inicio, el tallado de los rostros espeluznantes que observamos típicamente en las calabazas se hacían en diferentes frutas, tubérculos y verduras. Usualmente eran utilizadas las papas, las remolachas y por sobre todo los nabos. Se cuenta por ahí que los celtas realizaban estos tallados como una representación de su culto guerrero a las cabezas, ya que en el folclore de sus pueblos, las historias que involucran héroes a menudo también implican el cargar con las cabezas de sus enemigos como trofeos. Y cuando llegaban las festividades del Samhain, se introducían dentro de estos comestibles carbones encendidos con el objetivo de ahuyentar a los espíritus malignos, porque, como te había mencionado en nuestra última entrega, en la noche del 31 de octubre, la línea que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos era tan delgada que espíritus buenos como no tan buenos podían ir de un mundo hacia el otro, las veces que ellos quisieran hacerlo. Además de esto, también las utilizaban como una especie de lámparas o linternas que transportaban el fuego ritual hacia sus hogares, ya que por aquellas épocas las lámparas de origen metálico eran muy costosas. Incluso existen registros históricos de las poblaciones de Irlanda, Escocia e Inglaterra que afirman que este tipo de lámparas eran muy usadas por las épocas de celebraciones ocurridas durante los meses de octubre y noviembre, junto con cánticos y peregrinaciones que ocurrían de casa en casa para solicitar velas o postres que se pudieran colocar en el interior de esas linternas. Pero, seguramente hasta aquí, hay dos preguntas que resuenan constantemente en tu mente. ¿De dónde proviene el nombre de Jack-o'-lantern? ¿Por qué se las llama así? Ay, mis queridos oyentes, no se alarmen. Aún nos quedan unas cuantas páginas que esbozan esta historia. Existen dos caminos por los que se puede comenzar a rastrear su origen. El primero de ellos respondería a la forma en que los ingleses del siglo XVII hablaban de los fuegos fatuos,
Y como intuyo que eres un tanto curioso o curiosa, es inevitable que me preguntes, ¿qué es eso? Pues bien, se trata de un fenómeno químico natural, específicamente de la inflamación de ciertas materias, principalmente de fósforo y metano, que se elevan del material orgánico, ya sea animal o vegetal, en estado de putrefacción. Y esto causa una especie de fluorescencia que, a los ojos de los simples mortales, son como pequeñas llamas que se ven arder en el aire, como si estuvieran volando o flotando sobre los suelos de pantanos y, obviamente, de cementerios. Al ser luces pálidas que pueden vislumbrarse en el anochecer, era muy común que las personas confundieran a los fuegos fatuos con algún vigilante nocturno, por lo que se les comenzó a decir Jack, un nombre que hacía alusión a un cualquiera. Algo así como solemos decir en Argentina un Juan de los Palotes, para aquellos que recuerden la historieta de Mafalda del célebre Quino. Y ya que mencionamos a Argentina, les puedo decir que estos fuegos fatuos no solo aparecen en esta historia, sino que, por ejemplo, por las leyendas de la gente del campo, se les conoce como la luz mala. Pero esa es otra historia, mis estimados oyentes. Jack O'Lantern. Se cuenta por ahí que este hombre ha sido el único capaz de engañar al diablo 2 veces. Y ahora les voy a contar el porqué. El segundo camino de rastreo nos lleva a una leyenda de origen irlandés. La historia de Jack, el herrero o Jack el tacaño. Jack era un granjero de vida pecaminosa y fama de tramposo, como así también de actitud mezquina o avara. La leyenda cuenta que, un día, los rumores que giraban alrededor de Jack llegaron hasta los oídos del mismísimo Señor de los Infiernos, el Diablo. Y este tenía una potencial curiosidad y ansias de conocer al hombre portador de esa fama. A lo que, una cierta mañana de un día cualquiera, el diablo decide presentarse ante Jack, pero no lo haría de una forma común y corriente. Para nada, debía captar su atención y para ello esperó a que él saliera de casa y a mitad de la marcha se le manifiesta en forma de un cuerpo tirado en el camino. Esto, sin duda alguna, llamó la atención de Jack, a lo que, acto seguido, se acerca hacia el cadáver e intenta ver el rostro de esa persona, pero lo que se toparon sus ojos fue el mismísimo demonio que, ni lento ni perezoso, le anunció que venía por su alma y que era la hora para llevárselo al infierno. Jack, como tenía fama de tramposo, usó sus artilugios de persuasión. Le pidió al diablo que le concediera un último deseo, el de poder disfrutar de un buen banquete y embriagarse, ya que si se tenía que ir al infierno, argumentaba que nunca más podría disfrutar de esos pequeños placeres mundanos. Esta propuesta no le cayó mal al Señor de las Tinieblas, al contrario, le pareció una buena oportunidad para pasar el rato conociendo al famoso Jack, por lo que, al instante de aceptar, fueron hacia una taberna cercana donde comieron y bebieron hasta reventar. Luego, cuando fue el momento de pagar la cuenta, Jack le confesó al diablo que no tenía dinero para poder pagar el tremendo banquete que ambos habían disfrutado y, nuevamente, usando sus estrategias, deslizó la idea de que Satanás debía pagar la deuda. Pero este plan no era algo sencillo. Debía tener una invitación lo bastante interesante para que éste aceptara. Además de que todos sabemos que los demonios no andan con efectivo a mano, ¿no? Así que la propuesta era la siguiente: que el diablo se convirtiera en una moneda de plata. Jack pagaría la cuenta y luego el diablo volvería a su forma original y de esta manera ambos cometerían una fechoría que recordarían con bastante picardía al engañar de esta manera a los empleados de la taberna.
Y como era una maldad muy tentadora, el diablo aceptó. Al transformarse en una moneda de plata, había caído en la trampa de Jack, porque éste, en lugar de pagar con ella, la guardó en su bolsillo y como dentro también guardaba un crucifijo de plata, se aseguraría de que el diablo no pudiera transformarse de nuevo. Y así ocurrió el primer engaño hacia el Señor de los Abismos. Y como Jack era consciente de ello, condicionó su libertad. Para ello, le propuso tener 10 años más de vida y luego accedería a irse con él. Y como era evidente la situación de Satanás, no tuvo remedio y aceptó el trato. Una vez que el plazo de los 10 años llegó a su fin, el diablo se manifestó de nuevo frente a la casa de Jack y éste justo estaba saliendo hacia su jardín. Nuevamente, escuchó el anuncio de que su hora había llegado, a lo que Jack pide una última voluntad, un tanto sencilla y poco comprometedora, pensó el diablo. Su último deseo consistía en una manzana de su árbol, y el demonio acepta la inofensiva petición y trepa el árbol en busca de la manzana más jugosa y dulce para Jack, pero cuando intentó bajar de la copa del árbol, no pudo hacerlo. Y sí, efectivamente, había sido engañado una segunda vez por Jack, ya que éste había tallado velozmente una cruz sobre la corteza del árbol usando su cuchillo. Y dadas las circunstancias, tuvieron que negociar forzosamente por segunda vez. En esta nueva ocasión, Jack pidió 2 cosas. La primera consistía en que se le dejara morir de manera natural, pero en otra ocasión. Y la segunda petición consistía en que el diablo jurase que su alma jamás iría al infierno. Y, nuevamente, Satanás accede a la oferta, pero esta vez había algo diferente. Su aceptación era con mucho más ánimo que en la primera ocasión. Unos cuantos años más tarde, desde el encuentro y el trato de aquellos dos, Jack finalmente murió de causas naturales, pero cuando ascendió al cielo, le fue negado el paraíso y el descanso eterno debido a su vida pecaminosa, por lo que le correspondía dirigirse hacia el infierno, ya que su alma estaba contaminada por una serie de malos actos que había sumado a su haber en la vida terrenal. Al llegar a las puertas del Averno, Satanás lo estaba esperando para hacer valer su juramento. Acto seguido, le dijo que no tendría más opción que vagar por las sombras del mundo de manera indefinida, y como Jack no tenía lugar a dónde ir, se preguntó cómo podría ver hacia dónde se dirigía si no tenía luz alguna, a lo que el diablo, a modo de un acto de misericordia burlesca, le arroja a sus manos un carbón encendido de las llamas eternas del infierno, el cual jamás se apagaría. Aceptando su destino y lo que él había negociado con Satanás, Jack sacó su cuchillo y con hábil astucia talló un nabo, era su comida favorita, ahuecándolo para poder cargar el carbón encendido en su interior y ocuparlo como una especie de linterna. Y de esta manera, cuando los irlandeses avistan un fuego fatuo flotando por la noche, saben que se trata del legendario Jack O'Lantern, el de la linterna, vagando por las sombras de este mundo sin un rumbo fijo, buscando un lugar a donde poder descansar. Muchas son las versiones de esta historia. Incluso hay algunos que dicen que Jack ayudó a un ángel convertido en forma de anciano y luego le pidió 3 deseos que dejaron asentada su tacañería para quienes lo observaban desde el cielo. Castigos sumamente terribles para aquellos que se atrevieran a sentarse en su silla, usaran sus herramientas o hicieran leña con su madera. Y en esta versión se dice además que el encargado de denegar el acceso al paraíso
sería el mismo ángel a quien le pidió sus deseos. Otras de las versiones sugieren que Dios es quien le da el nabo a Jack y, por ejemplo, en una variante afroamericana de la leyenda, se dice que Jack, nombrado como Gran 16, mata al diablo y es rechazado en el infierno por la viuda del mismo. Pero, más allá de todas las versiones pintorescas que existen de esta leyenda, el término Jack O'Lantern se refirió en esencia a un vigilante nocturno, un hombre con un farol, siendo conocido su uso a mediados del siglo XVIII y más tarde se aplicó al fenómeno de los fuegos fatuos. Aunque claro, también existen debates en cuanto al origen del término y cómo es que pasamos del tallado de papas, remolachas y nabos a las calabazas, ya que en territorios irlandeses y también de Gran Bretaña ya existía esta tradición de tallar vegetales para la creación de faroles. Pero en el año 1837 fue cuando se empezó a aplicar el término Jack O'Lantern a los faroles hechos de vegetales y específicamente en 1866 fue cuando se los asociaba a las festividades de Halloween. Además de esto, cuando se produjo la inserción de esta tradición a los Estados Unidos y Canadá, no existía una plantación de nabos o remolachas, pero sí había un exceso de calabazas, por lo que los norteamericanos optaron por tomar estas hortalizas para una reversión de las Jack O'Lantern que se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Ya para ir terminando este episodio, les cuento que recientemente se ha generado la teoría de que estas calabazas son las descendientes de los faroles sepulcrales romanos, luces encendidas como ofrendas a las ánimas vagantes de los difuntos que se realizaban en el festival romano dedicado a estos, las Feralia Lucem, que sería el origen del término ferale usado en Italia para referirse a los faroles, del latín fero, ofrecer. Así que bueno, gente, vemos que hay bastante tela de misterio alrededor de las calabazas y sus rostros espeluznantes. Pero lo que sí no podemos negar es que una vez que se produjo la evolución cultural, desde una tradición celta hasta la fecha, no han perdido su popularidad y son símbolo oficial de Halloween. Espero que les haya gustado el episodio de hoy porque calabazas no nos faltaron. Y bueno, los invito a que acompañen a Rami en la siguiente entrega porque seguro que tiene algo interesante para contarnos. ¡Hasta la próxima!